Buenas tardes, tengan un bendecido feliz sábado y fin de sábado. Y esta tarde vamos a estudiar lección 9 del Éxodo y el título es ¿Cómo vivir la ley? ¿Mm? Ahora, ¿qué significa vivir la ley? Si la ley son los 10 mandamientos, significa claramente dos cosas. Amar a Jehová nuestro Dios, como dice Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también, como dice Levítico 19, 17, 18, amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. ¿Mm? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y esto es lo que enseñó Jesús, como leemos en Marcos 12, 28 al 38, al 31, perdón. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. ¿Mm? ¿Y qué dice la Biblia original? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero en la nuestra, que es la Biblia católica, como eliminaron el nombre de Jehová, ponen el Señor, un nombre genérico de todos los dioses. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, la ley de Dios, ¿cuál es? El amor, porque Dios es amor. Ahora, el verdadero amor, el amor de Dios, es el fruto de todo árbol bueno, de toda persona que llega a ser hijo de Dios y hermano de Jesús, quien en el tiempo del nuevo pacto llegaría a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y como leemos en el Salmo 48, la profecía anunciaba que el Mesías sería el primer hombre que tendría la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Por eso dice Pablo que es el segundo Adán. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa era la ley que tenía Jesús en el corazón. ¿Y cuál era el deseo de su corazón? Hacer lo que estaba escrito en su corazón, la voluntad de Dios. Y eso tiene que pasar con todos los hijos de Dios. Y en Juan 15:13 leemos que Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, porque él iba a poner su vida por sus amigos. Y después, en el versículo 9, Jesús dijo, como el Padre, como Jehová me ha amado, así también yo os he amado, como con el amor de Dios, porque Jesús tenía la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, y les dice, permaneced en mi amor. Ahora la pregunta es, ¿puede un árbol malo, un pecador, vivir la ley? Y la respuesta es clara, no, no puede. Contrariamente a lo que indican los autores de nuestra lección, engañándose, no puede por el mal tesoro de su corazón. Fíjense lo que dice nuestra lección. La lección de hoy, sábado 23 de agosto de 2025. ¿Mm? La ley genera un ámbito propicio para una vida abundante y si la obedecemos, cosa que no podemos hacer, nos pone a resguardo de peligros y calamidades. El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Ahora, si la obedecemos, ¿puede el hombre obedecerla? No, por su cuenta no puede. ¿Eh? Jesús fue claro, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, o sea, Dios no puede dar malos frutos, ni el árbol malo, nosotros dar frutos buenos, no podemos. Y después en Mateo 12:35 agregó, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. O sea, ¿cuál es el problema del hombre? Lo que tiene el corazón. ¿Qué tenía Jesús en el corazón? La ley de Dios. Nosotros no. Y en Marcos 7:21-23 leemos, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Ese es el problema del hombre, el tesoro es su corazón. Por eso no puede guardar la ley de Dios. Y la pregunta clave es, ¿cuál es la única forma en que un árbol malo puede llegar a dar frutos buenos? Hay una única forma y es conociendo y creyendo a la verdad echada por tierra, el verdadero conocimiento de Dios y el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, cuando creemos y obedecemos a la verdad, Dios puede hacer en nosotros la misma obra que hizo en Jesús y estaba haciendo en los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios y tenía la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. ¿Y qué haría Dios? Pondría el buen tesoro de su mente y su corazón en nuestra mente y en nuestro corazón, transformándonos en árboles buenos que ya no pueden dar frutos malos. ¿Por qué? Porque del tesoro del corazón que sacaríamos solo cosas buenas. Y esa es la promesa de Dios en la ley de Moisés al pueblo de Israel, diciéndole que después de que fuera dispersado y lo trajera de vuelta a su tierra, circuncidaría el corazón de ellos y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y en Jeremías 31, 33 al 34, cuando el pueblo de judío fue dispersado y llevado a Babilonia, por medio de Jeremías, Dios anunció esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviarles el Mesías, después de redimirlos, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, lo que Dios hizo con Jesús, lo haría con sus hermanos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel, por medio de Ezequiel, al mismo tiempo, porque Jeremías estaba en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia, ¿eh? Lo expresó de este modo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿De qué nos limpiaría? Del mal tesoro de nuestro corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, o sea, una mente nueva dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y el espíritu de Dios es la presencia de Jehová, como dice el Salmo 139, 7. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el que nace de Dios y Dios viene a morar en él, el poder de Dios es el que actúa y Dios hace que esa persona pueda seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida. Porque Él dice, haré, yo Jehová haré, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso Jesús en Juan 15, 1 y 2 dijo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, ¿quién los va a perfeccionar? Jehová, mi Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y cuando oró Jesús en su oración intercesora ante su Padre, como leemos en Juan 17, 25 y 26, termina la oración diciendo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, o sea, tu carácter. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté donde, en ellos y yo en ellos. Porque el objetivo del Evangelio es que el amor de Dios esté en nosotros nuevamente. Que la ley de Dios sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar frutos buenos. Y como dice la profecía de Isaías 8, 16 al 18, poniendo estas palabras en la boca del Mesías, diciendo: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, o sea, escríbela en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo, habla el Mesías, y los hijos que me dio Jehová, los hijos que engendró Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová los ejércitos que moran en el monte de Sión. Por eso Jesús le decía a sus discípulos:
Ustedes van a ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en ellos se va a ver lo que se veía en Jesús. Los que tuvieran la fe y el testimonio de Jesús tendrían el mismo testimonio que Jesús, se vería en ellos lo mismo que se vio en Jesús. Y en Efesios 1, 13 y 14 leemos las palabras de Pablo diciéndole a los efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ah, disculpe, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, para poder recibir el Espíritu Santo de promesa, el verdadero Espíritu Santo, hay que haber oído, uno tiene que haber oído la palabra de verdad y haber creído en la palabra de verdad y haber pedido a Dios que venga a morar a nosotros, como Jesús nos enseñó a orarle. Y en Oseas 6, 1 al 3, se nos dice cuál es el Espíritu Santo de la promesa. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, cuando resucitó a Jesús. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Por eso había un pueblo que conocía a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Quién vendrá a nosotros? Jehová. Jehová, nuestro Dios y Padre, es el Espíritu Santo de la promesa, no es otra persona, es Jehová. Y Pablo, orándole a Dios y hablándole a los hermanos de la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Jehová, al que Pablo le oraba, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él, a la que Jehová os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza en su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? El poder que obra en nosotros es el mismo que operó en Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Esa es la promesa, porque Jehová es nuestro Dios, es nuestro Padre, y Él nos haría nacer de nuevo de Él, para que fuéramos nuevamente sus hijos. Y en Colosenses 2, 11 y 12 leemos: en Él también vosotros, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque el que cree en Jesús, cree en Dios y cree en el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, y cree en el Evangelio del Reino de Dios, sabe que cuando es bautizado es sepultado y muere a la vieja vida para nacer a una nueva vida, para nacer de Dios, y para que Dios lo transforme en imagen de Jesús. Y en Romanos 2, 28 a 29, Pablo habla de la circuncisión del corazón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, porque en el antiguo pacto el judío era el que era circuncidado en la carne, pero el nuevo pacto no. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso era lo importante. Porque Pablo era circuncidado en la carne, pero no era miembro de la iglesia primitiva. No era circuncidado el corazón, pero cuando fue circuncidado el corazón, ahí pasó a ser un hijo de Dios. Y en Filipenses 2:13 le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos: porque Dios, porque Jehová es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
porque esa es la promesa de Jehová y eso es lo que estaba haciendo. Y después en 1 Pedro, Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en quién, en Dios, en Jehová, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en quién, en Dios, en Jehová. Porque el que prometió transformarnos a imagen de Jesús es Jehová. El que opera en sus hijos y los transforma a imagen de Jesús es Jehová. ¿Mm? Entonces, recuperar ese conocimiento arreglando nuestras lámparas es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista y que las vírgenes adventistas no llegarían a completar antes de cabecear, cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas y dormirse, porque el pueblo adventista se dormiría. ¿Mm? Pero en ese tiempo ellos sabían cuál era su misión y cuál era la obra que tenían que hacer. Como leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, en el Evangelio que predicaba la iglesia primitiva, irán siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Por cuándo se perdieron los dones? Cuando Roma echó por tierra la verdad. Únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el revivimiento de la fe y prácticas primitivas, con el conocimiento de la verdad echada por tierra y la fe en la verdad echada por tierra. Y después Elena escribe en el primer tomo Mensajes Selectos: un revivimiento de la verdadera piedad entre nosotros, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Para poder conocer la verdad y poder predicarla. Y además para que esa verdad sea una realidad de nosotros. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. ¿Por qué? Porque la semilla del reino no se sembró en nuestros corazones. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿pero para qué da Dios el Espíritu Santo? Para hacer germinar la semilla de trigo en nuestro corazón y hacerla crecer hasta que reflejemos la imagen de Jesús. Pero si no hay semilla, no hay Espíritu Santo de la promesa, porque primero hay que sembrar la verdad. Y algo interesante es lo siguiente. En el primer tomo de Sax Selectos, página 144, se nos muestra una declaración que Elena hizo en 1887. Ella dice: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Qué pasaba en 1887? ¿Había quedado preparado el camino? No. ¿Había quedado preparado el camino para el Espíritu de Dios? No, claramente no. Aunque en nuestro medio hay engañadores y engañados que enseñan que las creencias publicadas de forma anónima en 1872 por Jaime Huay y Urias Smith son la verdad, eso es claramente una mentira. Porque en 1887 Elena de White declara que aún no había quedado preparado el camino al Espíritu de Dios, lo que nos muestra que ellos aún no habían recuperado el conocimiento de la verdad, aún no se habían deshecho de los errores recibidos de los paganos y los papistas. Y como veremos, en esas creencias publicadas en 1872 están los errores de los paganos y los papistas. Ahora, ¿qué pasó en nuestra iglesia cuando todas las vírgenes se durmieron? Como Dios lo anunció, entró el enemigo y sembró la semilla de la cizaña, la semilla que germinó y creció en los apóstatas de la iglesia primitiva y los convirtió en hijos del diablo y en asesinos de sus hermanos. Como leemos en Mateo 25, 1 al 7. Entonces, dijo Jesús, hablando del tiempo cuando se cumplirían las palabras de su sermón profético: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Cuándo? En 1844. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas.
¿Y qué pasaría? Cuando se durmieran, llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué hicieron? Arreglaron sus lámparas, cosa que no habían hecho antes de dormirse. Y en Mateo 13, 24 al 26, Jesús también hablando del reino de los cielos, que en ese tiempo, a partir de 1844, son las vírgenes, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes dormían? Las vírgenes, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, fíjense que esto es importante, porque la semilla de la cizaña no puede germinar antes que germine el trigo. Por eso Jesús dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, mostrándonos que la cizaña no podría germinar antes que se escuchara el clamor de medianoche y empezara a germinar el trigo, entonces apareció también la cizaña, porque van a crecer juntos, el trigo y la cizaña. Y la pregunta es: ¿cuál es la semilla de trigo? ¿Cuál es la verdadera semilla de trigo? Y la respuesta es clara. Jesús mismo lo dijo: es el santo, el verdadero Jesús, el Hijo del Hombre, Jesucristo, hombre. Como leemos en Juan 12, 23 y 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, fíjense, el hombre, el verdadero Cordero de Dios, sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, porque Él es el grano de trigo, el Hijo del Hombre, no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué semilla tendría que sembrarse en nuestro corazón? El verdadero Jesús. Y si se siembra el falso, ¿qué semilla se siembra? La cizaña. ¿Cuál es la semilla de la cizaña? El falso trigo. Es el Dios Hijo de la Trinidad, la imagen de Apolo, el ángel del abismo, el disfraz cristiano de Satanás. Porque el Dios Hijo de la Trinidad es el disfraz cristiano de Satanás, y no hay duda de eso. Lo podemos ver en la historia. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo, el Dios Hijo engendrado por un Dios Padre, como Zeus engendró a Apolo. Y en Apocalipsis 9:11, Jesús nos dice claramente, hablando de los espíritus de demonios, que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Entonces, ¿qué imágenes tomaron de la bandera negra de los paganos, los apóstatas de la iglesia primitiva? La imagen de Zeus, la imagen de Apolo, para hablar del Dios Padre y el Dios Hijo de la Trinidad. Esa es la causa por la cual el Dios Hijo de la Trinidad es la imagen de Satanás. Y leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, del rey del norte, de Constantino en ese caso, tropas. Y esas tropas especiales que levantó es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanará el santuario y la fortaleza, porque ellos perseguirían al verdadero pueblo de Dios y quitarán el continuo, o sea, la obra de Dios y de Jesús en el lugar del santuario del nuevo pacto, y pondrán la abominación desoladora, el ídolo en cuya defensa se cenaría el pueblo de Dios, que es el Dios de la Trinidad, el Dios al que está adorando el pueblo adventista actualmente. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que harían la obra de Balaam. Mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, los que no apostataron, instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Porque fueron asesinados por sus antiguos hermanos, que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y cuál es el hecho que podemos ver en la historia que cumple la profecía? El edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, donde el tiempo cuando la ramera romana se volvió a sentar sobre el poder político de la bestia romana para perseguir al pueblo que conocía a su Dios. Y el edicto dice claramente: queremos que todos los pueblos profesen la religión. O sea, impone una religión y elimina la libertad religiosa. ¿Y qué religión? La religión que profesa el pontífice de Dámaso, porque el obispo de Roma ya era sumo pontífice romano, sumo pontífice Jezabel,
porque Constantino le dio esa autoridad. Cuando los apóstatas cumplieron la misión que les dio, y el obispo de Alejandría, y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Fíjense, esta es la imagen a la que adoraba la bestia romana, es la imagen de la bestia, porque obliga a todos a adorar a este ídolo. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes sigan esta norma. Ahora, ¿qué adora el pueblo antista actualmente? A esta imagen. Y por definición, ¿qué es? Cristiano católico. Y cuando en la iglesia adventista se bautiza a alguien, ¿cómo se lo bautiza? En el nombre de la Trinidad, como cristiano católico. Porque la iglesia adventista no está trabajando para el Dios verdadero, aunque muchos lo hagan sin saber lo que están haciendo. Están trabajando para Satanás, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, los que no adoraban la Trinidad perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, porque lo que hizo la bestia romana es lo mismo que va a hacer la bestia que sube de la tierra, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias, porque este es un edicto contra los cristianos, para que donde ellos se reúnen no se llamen más iglesias, y será objeto primero de la venganza divina. ¿De qué Dios? Del Dios de Jezabel, y después serán castigados, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia. Por eso es la abominación desoladora, y esa es la Trinidad. Por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, dicen ellos, pero ¿qué seguían? La voluntad de Satanás. Porque el Dios de todas las bestias es Satanás, como dice Elena White en Primeros Escritos, página 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, ¿a quién? A Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto a las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, que son imágenes la bandera negra de los paganos, son ídolos paganos, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad. ¿Mm? Y eso es muy claro en la historia. Y el fruto que se vio en ellos es el que dice Juan, en 1 Juan 3, 10 al 12, porque Dios fue claro en Génesis 3, 15, abrió una simiente de la serpiente y una simiente de la mujer. ¿Y en qué se convirtieron ellos? Los que asesinaron a sus hermanos en hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? Del maligno, Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso hicieron los apóstatas, cuando buscaron el poder de la bestia romana para asesinar a sus antiguos hermanos. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es la siguiente. ¿Viven la ley los autores de nuestras lecciones? Porque ellos hablan de cómo vivir la ley, como si la vivieran. Y la respuesta es clara, no. Como lo anuncian las palabras de la profecía, la violan abiertamente. ¿Adorando a quién? A la imagen de la bestia, a la abominación desoladora, a dioses ajenos, a los dioses de la mujer Jezabel, a las imágenes de la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, violando abiertamente los 4 primeros mandamientos de la ley de Jehová, como leemos en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, al dios de la mujer Jezabel y el falso profeta, postrándose hacia el oriente. ¿Mm? ¿Y quién es el dios de Roma? ¿Qué le mostró Constantino? Que su dios, el dios sol invicto, que le mostró una visión del sol con una cruz, símbolo de Baal hijo, era Cristo. ¿Y a quién adoran? Los que adoran a la Trinidad. A las 3 hipóstasis del sol, porque Roma, los apóstatas después,
crear una doctrina en la cual las tres personas de la Trinidad son hipóstasis de la sustancia divina, del Dios Sol, de Baal. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y eso está adorando el pueblo adventista. Por eso está adorando ¿a quién? Al Sol. Está adorando a un ídolo. Y está adorando a Satanás y a los demonios. Entonces, la profecía se cumple y dando la espada al templo de Jehová, a los lugares asolados que tienen que ser reedificados, se volvieron hacia el oriente y adoran al sol. ¿Con quién? Con las iglesias caídas, con Roma y el falso profeta, que se unió a la bestia religiosa en puntos comunes de doctrina para adorar al sol. Porque el sol y la cruz son símbolos de Satanás. Porque la cruz no es un símbolo cristiano. Jesús no murió en la cruz. Ese es el símbolo que Satanás le mostró a Constantino, que es el símbolo pagano de los dioses hijos del sol y la luna, porque las estrellas los paganos lo representaban con el símbolo de la cruz. Pero ese no es Cristo, ese es el símbolo de Satanás. Y el pueblo adventista, sin saberlo, ¿a quién está adorando? A Satanás y a los demonios. Como dice Elena de White, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, bajo la bandera negra de los paganos, adorando a las imágenes de los dioses paganos definidos en la Trinidad, primero abandonarán su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y la siguiente pregunta es: ¿viven la ley los ángeles de la Odisea? Y la respuesta es clara: no. Al haber sido engañados en su ceguera, en su ignorancia, creyéndose ricos, la violan abiertamente adorando a la imagen de la bestia, al dios de la mujer Jezabel. Y esa es la razón de su triste condición. Por eso Jesús le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, te engañaron, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Jesús dice: yo te aconsejo que de mí compres, y no de los que venden en la Odisea, de los que comen y beben de la mesa de los borrachos. Oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, la verdadera justicia de Cristo, y no la que venden en la Odisea, que es un verso. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso, por amor a ellos, Dios prometió enviarles al profeta Elías, a siervos fieles y prudentes que les den el verdadero alimento a tiempo, porque Dios no dejaría a su pueblo en esa condición engañada, sino, como Él prometió, le mandaría personas que les muestren cuál es la verdad. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si la Trinidad, si la imagen de la bestia, si el Dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, y después de él. Porque este es el tema. Nosotros tenemos que decidirnos, pero solo podemos decidirnos si vemos cuál es la verdad. Y esa es la misión de Elías. Y en Ezequiel 33:11, Jehová nos dice por medio de Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Por qué Dios amonesta? Porque no quiere que el impío muera. Sino, ¿qué quiere Dios? Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y termina diciéndonos: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y vamos ahora a avanzar, porque había que decirlo, hay que mostrarlo. Esa es nuestra responsabilidad, lo que está pasando con el pueblo adventista. Y vamos a hablar del pueblo de Israel y la ley. Y la primera pregunta es: ¿cuántas leyes hay en la ley de Moisés? Y hay varias leyes. Están los 10 mandamientos de la ley moral, están las leyes civiles que encontramos en Éxodo 21 al 23, que vamos a estudiar ahora, las leyes por las que los jueces juzgaban al pueblo, y están las leyes del santuario, entre las que encontramos las leyes que regían el sacerdocio levítico y los servicios del santuario, el continuo de la expiación. Encontramos la ley de la gracia, la ley que define el camino que deben seguir los pecadores para obtener gratuitamente el perdón de Dios, y las leyes de las fiestas solemnes de Jehová. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿podía guardar el pueblo de Israel los 10 mandamientos de la ley moral? Y la respuesta es clara: no.
no podía guardarlos, como ninguno de los hijos de Adán, por el mar tesoro de sus corazones, por no tener escrita la ley de Dios, sino la ley del pecado en el corazón. Y Pablo mismo da testimonio de que eso es lo que le ocurría a él. Acá me salté una página. Aquí estamos aquí. Como dice Pablo en Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, cuando conozco la ley de Dios, dice él, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que estaba grabado en la mente y el corazón de él. La ley del pecado, como todo el pueblo de Israel. ¿Y podía el pueblo de Israel guardar la ley? No, pero Pablo sí. ¿Por qué? Porque estaba en tiempo del nuevo pacto y con el poder de Dios podía hacerlo, aunque la ley del pecado todavía no había sido borrada de su mente. Y la siguiente pregunta, asociada a la anterior, es: ¿violaba el pueblo de Israel el pacto al violar los mandamientos de la ley moral? ¿Mm? ¿Violaba el pacto? Y la respuesta es no, claramente no. No violaba el pacto, porque el pacto había sido hecho entre Jehová y un pueblo pecador que no podía guardar los mandamientos de la ley moral. Por eso, junto con los mandamientos de la ley moral que le mostraban al pueblo sus pecados, Jehová les había dado la ley de la gracia para poder justificarlos sus pecados y declararlos justos. ¿Mm? Y aquí tenemos un ejemplo que encontramos en Levítico 6, 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. ¿Qué quiere decir prevaricación? Que su pecado es consciente. Y negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Eh? ¿Jehová sabía que el pueblo hacía esto? Claro que sí. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. O sea, ¿qué tenía que hacer primero el hombre? Si se arrepentía, primero tenía que reparar el daño que había hecho. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Pero uno puede restituir, pero eso no borra el pecado que hizo uno. Y por eso sigue el mandamiento diciendo: y para la expiación de su culpa, para que su culpa sea quitada de él, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Pecaba. Pero como era consciente de su pecado, porque la ley le mostraba su pecado, podía ir a Dios para obtener el perdón de los pecados. ¿Mm? Eso era lo importante, porque no violaba el pacto al violar los 10 mandamientos, porque, como Jehová mismo decía, el hombre suele pecar en muchas de estas cosas, suele hacerlo continuamente. Pero eso no violaba el pacto. Como le indica el autor de Hebreos, en el tiempo del antiguo pacto, por no haber sido aún comprados por precio, Jehová no podía perfeccionarlos. Por eso seguían pecando y necesitaban volver a pedir perdón por los mismos pecados. Leemos Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, de los mismos pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque ese tiempo antes de redimirnos, Dios no podía hacer lo que haría en el tiempo del nuevo pacto. Y el pueblo pecaba, pero si iba al santuario, siguiendo el camino de la gracia, era perdonado por Dios.
y cuando violaba el pueblo el pacto con Dios. Individualmente, porque eso es importante, lo violaba cuando, después de oír el sonido de las trompetas, que el día primero del mes 7 anunciaban la inminente llegada del día de la expiación, se negaba a seguir el camino de la gracia, mientras duraba el continuo, y la puesta del sol del día 9 del mes 7, cuando era quitado el continuo y llegaba el día de la expiación, lo encontraba cargando la culpa de sus pecados conscientes y habiendo rechazado la salvación de Jehová. Y entonces su nombre era borrado del libro de la vida. Ahora, esto es muy importante para nosotros porque es lo que va a suceder con las vírgenes insensatas, que siguen adorando a la imagen de la bestia. Y vamos a avanzar un poco con la ley de Moisés. Y vamos a hablar de la vigencia de la ley de Moisés, de la ley de Moisés. Y nos preguntamos, ¿alguna de las leyes de la ley de Moisés fue anulada o fue clavada en la cruz, como creen algunos cristianos? Y la respuesta es no, ninguna. Los 10 mandamientos de la ley moral siguen vigentes, siguen mostrando el pecado. Las leyes civiles que encontramos en Éxodo 21 a 23 y en el resto de la ley de Moisés, las leyes por las que los jueces juzgaban al pueblo, dejaron de aplicarse al dejar Israel de ser un país independiente y pasaron a aplicarse las leyes civiles en los países que los juzgaban. ¿Cuándo? A partir que vino la ira sobre Israel. En el caso del pueblo de Israel, cuando fue llevado a las tierras de Asiria, a las tierras de los medos, y los asirios llevaron medos a las tierras de Israel, los que llegarían a ser los samaritanos. Y el caso del pueblo judío, cuando cayó en poder de Babilonia. Y las leyes del santuario son varias. Entre ellas encontramos las leyes que regían el sacerdocio levítico y los servicios del santuario, el continuo y la expiación, y estas leyes siguen vigentes. Las mismas leyes siguen rigiendo el continuo y la expiación, aunque lo simbólico, los sacrificios del sacerdocio levítico, fueron reemplazados por lo simbolizado, por el sacrificio del Cordero de Dios y por el sacerdocio del Mesías, según el orden de Melquisedec, en el nuevo lugar santuario. ¿Qué pasó con la ley de la gracia? La ley que define el camino que deben seguir los pecadores para obtener gratuitamente el perdón de Dios sigue vigente, porque si no, no podríamos obtener el perdón de Dios. Y las leyes de las fiestas solemnes de Jehová son profecías que se empezaron a cumplir y deben cumplirse hasta la última jota y tilde, como Jesús lo enseñó. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso, una de las obras del profeta Elías es hacernos acordar de la ley de Moisés, en la que Jehová dio ordenanzas y leyes para todo Israel, como leemos en Malaquías 4:4 y 5. Jehová nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, que nos incluyen a nosotros. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Mm? Y es importante esto, nosotros tenemos que entender que esas leyes siguen vigentes, que la obra de Jesús en el santuario celestial está regida por las mismas leyes que regían el sacerdocio levítico. Y justamente el Evangelio del Reino de Dios nos habla de la obra de Dios y de Jesús en el santuario. Y ahora vamos a avanzar y vamos a enfocarnos directamente en las leyes civiles y las vamos a leer directamente de Éxodo. Las leyes civiles comienzan con las leyes sobre la compra, venta de siervos y o esclavos, para cumplir con las responsabilidades civiles y honrar las deudas. Y en ese tiempo, la esclavitud que había o la servidumbre que había en Israel tenía límites. Dios le había puesto límites. Y vamos a ver estos límites. Estas son las leyes que les propondrás, dice Jehová, ¿no? Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Entonces, cuando alguien quedaba como siervo para pagar una deuda que no había podido pagar de otro modo, ¿cuánto tiempo tenía que servir? 6 años. Y al séptimo ya era libre. Si entró solo,
solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y ahora hay algo interesante. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Fíjense qué interesante esto. Ahora, si la mujer era una sierva de su amo y él se la da por mujer, ¿eh? Cuando él salía libre, la mujer y sus hijos eran de su amo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le dará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ahora, ¿por qué Dios dio estas leyes? Por las condiciones de su pueblo. Ahora, y en algunos casos eran duras, como en este caso. O sea, si un hombre se le daban una mujer y él quedaba libre, su esposa y sus hijos no. ¿Mm? Y el 21:7 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. O sea, a los 7 años no quedaba libre. ¿Y qué pasaba con esa niña? Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. ¿Por qué? Porque si le vendían como esclava o como sierva, al que se la vendía la podía tomar como esposa. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, el que tomaba una sierva tenía responsabilidades. Al séptimo año no quedaba libre, pero podía tomarla como esposa, dársela por esposa a su hijo, y si no cumplía sus deberes con esta mujer, podía salir libre, ¿m? sin, sin dinero. Y vamos a continuar con algunas leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno, haciéndole morir, él morirá. O sea, si alguien mataba a otro, moría. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Por eso establecieron ciudades de refugio. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Mm? El que secuestra a otra persona y la vende o la tiene, muere. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y parecen duras estas leyes, pero eran algo que Dios en su sabiduría estableció para que ese pueblo tuviera límites, porque estas leyes, por el pueblo conociéndolas, le ponía límites a la maldad. Éxodo 21:18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿No? Y ahora viene la frase clave y conocida por nosotros: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, ¿por qué eran necesarias estas leyes civiles que eran duras?
Jesús enseñó que era por la dureza de sus corazones, pero ya no sería así en el tiempo del nuevo pacto, cuando los hijos de Dios tendrían el amor de Dios en sus corazones, tendrían escrita la ley de Dios, reflejarían la gloria de Jehová y llegarían a ser perfectos como nuestro Dios y Padre es perfecto. Y esto es lo que Jesús les dice a sus discípulos, pero ocurriría cuando ellos nacieran de Dios. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y sigue diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque eso hacen los hijos de Dios. ¿Sí? Eso hace el que tiene el amor de Dios en el corazón. Ama a los enemigos, bendice a los que los maldicen, porque está buscando el bien de ellos. Hacen el bien a los que los aborrecen y oran por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y termina diciendo Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo una persona puede ser perfecta? Si tiene un corazón nuevo, una mente nueva, en esa mente Dios escribe su ley. Por eso Jesús está hablando de la promesa del Evangelio del reino de Dios. Y Éxodo sigue con las responsabilidades de amos y dueños. Y las leemos para tenerlas en cuenta, simplemente para que conozcamos cómo eran las leyes en ese tiempo. Y sigue así Éxodo 21-26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y esto era importante. Si alguno hería a un siervo, por herirlo, tenía que dejarlo libre. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, si no es la primera vez que lo hace, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. ¿Por qué? Por responsable de la muerte de otro. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneara a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado, porque tenía en cuenta todas las cosas que pasaban entre los hombres. Y había leyes sobre indemnizaciones. Y si alguno abriera un pozo o cavara una cisterna y no lo cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde el tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. ¿Mm? Estas eran las leyes sobre justamente lo que pasaba cuando había una pérdida. Y después vienen las leyes sobre restitución. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, 5 veces más.
y por aquella oveja 4 ovejas. ¿No? ¿Esto era para qué? Para que no robaran. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte, porque lo hizo defendiendo su casa. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¿No? Si era de noche, no, pero de día sí. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces ahí el ladrón terminaba siendo un siervo porque era vendido para restituir lo que había robado. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor su campo y de lo mejor su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemase mieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Porque justamente para eso había jueces, y Dios guiaba a los jueces. Y Éxodo 22:10 leemos, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuese estropeado o fuese llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia a su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces, fíjense que son leyes que tratan todos los casos, buscar tratar los casos que normalmente había en este pueblo. Y después aparecen, por último, leyes morales. Éxodo 22:16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. O sea, no era gratuito acostarse con una chica. El que se acostaba con ella debía pagar la dote y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Igual la dote tenía que pagarla, aunque el padre no se la diera. Y después sigue diciendo, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Quién es la hechicera? El que se comunica con los demonios. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. O sea, no se podía en el pueblo de Israel ofrecer sacrificio a otros dioses. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, como usurero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Y después sigue diciendo el versículo 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
No, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey, con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras del campo. A los perros le echaréis. Y estas son las leyes que Dios les dio, las primeras leyes. Y después vienen las leyes de convivencia. Y ahora vamos a Éxodo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y acá hay algo importante. No hay que admitir chismes ni falsos rumores. Y tampoco hay que concertarse con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. O sea, no importa que los muchos hagan el mal. La responsabilidad individual es de uno. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo, aunque sea tu enemigo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente siga a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y esto es importante, no recibirás, nosotros le diríamos en Argentina coimas o sobornos. Y Jehová es muy claro, le prohibió a su pueblo recibir presentes. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y después vienen las leyes sobre el día de reposo y las fiestas. Éxodo 23, 10 al 13. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre. O sea, cada semana de años, el séptimo año, había que dejar descansar la tierra, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces, ¿el sábado para quién era? Para todos, incluso para los animales. Y todo lo que yo os he dicho, guardadlo, y el nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y esto es muy importante, porque esta es una de las órdenes, de las leyes ordenanzas que Dios dio para todo Israel. Y nombre de otros dioses ni siquiera se tiene que oír de nuestra boca. Ahora, ¿qué está haciendo el plantista con esta ordenanza? La está violando al adorar al Dios la mujer de Jezabel, a la Trinidad. Fíjense que este es el libro oficial de la Iglesia Adventista que explica la creencia fundamental número 2, 3, 4 y 5. Y el título es La Trinidad, el nombre del Dios de Jezabel. ¿Qué está haciendo el plantista? Está violando la ley de Dios abiertamente. Y sigue así las ordenanzas. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Las fiestas de los panes y levadura guardarás. Entonces empieza la Pascua y panes y levadura, la primera vez que tenían que ir a Jerusalén. 7 días comerás los panes y levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, Pentecostés, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y las fiestas de la cosecha a la salida del año. Esa es la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Cuándo? Pascua y panes y levadura, Pentecostés y tabernáculos. No ofrecerás con pago deudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y después vienen las promesas
termina el capítulo 23 del Éxodo con la promesa de la conquista de Canaán. Esta parte del Éxodo empieza con la traducción de los lobos vestidos de ovejas, que corrompe la traducción que hace para hacernos creer que el que guió a Israel hasta Canaán no era Jehová, sino otra persona, a la que identifican como el ángel de Jehová. Y vamos a analizar esta traducción. Fíjense Éxodo 23, 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea, ¿quién lo llevó al pueblo de Israel? Un ángel. ¿Mm? Mi ángel le ponen con mayúscula para que creamos que ese fue Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora, ¿cómo sabemos si esta traducción es verdadera o no? Y podemos hacer dos caminos. Tenemos que poner todas las palabras de Jehová línea sobre línea y después ver el original hebreo, y lo vamos a hacer. Ahora, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? ¿Un ángel de Jehová? No, solo Jehová. Esto es lo que dice el cántico Moisés, Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó, como la niña su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Porque así las águilas le enseñan a volar a los pichones. Los llevan, los dejan y después se ponen abajo y los toman con las plumas y los vuelven a subir. ¿Y qué dice Jehová? Jehová solo le guió. ¿Hubo otra persona que lo guiara a Israel? No. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. Entonces, ¿cómo van a decir que otra persona lo guió? Pero en nuestra Biblia aparece así. Y después en Deuteronomio 32, 10 al 12 y 39, este es el versículo 39, ¿qué leemos? Ved ahora, dice Jehová, que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Con Jehová no existen otras personas que sean Dios. Y dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Solo Jehová. ¿Lo guió un ángel? No. ¿El ángel de Jehová? No. ¿Mm? Que dicen que es el Dios Hijo de la Trinidad. No. Ahora, ¿cuál sería la traducción correcta? Veremos que, como en otros lugares del Antiguo Testamento, los traductores inventaron palabras que no están en el original hebreo, que marcaremos con color violeta. Entonces empecemos Éxodo 23, 20. He aquí yo, empieza, y la palabra hebrea primera que aparece, la 2009, que es he aquí, miren bien. O sea, aquí después dice la palabra 595, que yo. He aquí yo, hasta ahí está bien. Después, mi no existe, porque la palabra 79-71, envío. He aquí yo envío, ¿qué cosa? Ángel delante. La palabra es mensajero. ¿Mm? Y la palabra siguiente es adelante también o antes. ¿Para qué? Para proteger, para cuidar. De ti no existe. ¿Mm? Para que te guarde el camino, podríamos decir que es correcto. Y la palabra 1870 es camino. Después ir o venir, te introduzca. El hebreo 4.13 es hacia. El lugar o el sitio, que yo, la palabra 834, quién, dónde, y establecí o preparé. Ahora, pero acá no hay otra persona. Y eso es muy claro en el siguiente versículo, donde dice, guárdate delante de él. ¿Y
No existen esas palabras, es un invento. Guárdate delante de él. Es un invento de los traductores. ¿Mm? Porque la primera palabra que aparece es la 885, que es oír. Oye su voz. Ujú. Y no, seas rebelde tampoco existe. ¿Eh? Porque si no, su voz no te va a proteger o cuidar, le está diciendo. ¿Eh? Después aparece vuelta a él, no existe, etcétera, etcétera. Mi tampoco existe, está en tampoco existe, él tampoco. Entonces es una traducción trucha, porque Jehová le está diciendo que iba a enviar su mensajero y que él lo iba a guiar al pueblo. ¿Mm? ¿Cuál es el mensajero de Jehová? No es otra persona, no es otro Dios, es la señal que le mostraba al pueblo de Israel la presencia de Jehová. ¿Cuál es? La columna de humo, perdón, de nubes, que lo protegía de día y la columna de fuego que lo protegía de noche, y ambos los guiaban y acompañaban. Del mismo modo en el que lo fue la zarza ardiente, el mensajero de Jehová que vio Moisés. No había otra persona. Jehová solo lo guió. Y ahora Éxodo 23-24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea, no se puede adorar a un ídolo, a una imagen. Ahora, ¿qué está haciendo el polantista actualmente? En vez de deshacerse de los ídolos de la Gran Babilonia, como el pueblo de Israel en Sittim, los dirigentes del polantista están fornicando con las iglesias caídas, las profetisas de Baal, y están adorando a sus dioses, a las imágenes de la bandera negra de los paganos, disfrazadas de cristianas en la doctrina de Jezabel, y están guiando al polantista a hacer lo mismo. Y es triste, pero es la realidad. Es el cumplimiento de la profecía. El polantista está adorando a Baal, al sol, al dios de Babilonia, al dios de la mujer Jezabel. Y como leemos en este libro, La Trinidad, de la introducción, en las páginas 10 y 11 de la Casa Editora Sudamericana, dice así: en consideración a nuestros amigos católicos romanos, o sea, la bestia es nuestro amigo, ¿no? Parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, de la adoración del ídolo que los llevó a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en asesinos. Y dice, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos, porque el objetivo de introducir la Trinidad es que edifiquemos junto a Babilonia, junto al Éufrates, y no en el monte de Sión, porque tenemos el mismo fundamento, el Dios de la mujer Isabel, Baal, la abominación desoladora, y por eso Dios tiene que enviarnos al profeta Elías, para que veamos lo que está haciendo el polantista, guiado por los lobos vestidos de ovejas. Porque ¿a quién está adorando? Al sol, a Baal. Y al adorar a ídolo está adorando a Satanás y a los demonios. Y sigue diciendo Éxodo 23-25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Abeo, al Cananeo y al Eteo delante de ti. O sea, ¿qué haría Dios? Enviaría avispas que echen a los enemigos del pueblo de Dios. Dios los echaría. Estas palabras son muy claras. ¿Quién lo haría? ¿Una persona llamada el ángel de Jehová? No, lo haría y lo hizo Jehová. Del mismo modo, Jehová llevará a los sellados del pueblo antista, a los que temen a Jehová, a la cima del monte Sión, porque es su promesa. Porque Jehová prometió y él lo hará. Y en Éxodo 23-29 al 33 terminan las palabras diciendo, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Y ahí viene la siguiente, justamente, mandamiento: no harás alianza con ellos ni con sus dioses.
En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios contra el cuerpo holandista? También, no hacer alianza con las iglesias caídas ni con sus dioses. Y aunque nuestros dirigentes hagan alianzas con la bestia, con la iglesia de Roma y con el falso profeta, la iglesia protestante caída en manos de Satanás y adoren a sus dioses, adorando a Satanás y a los demonios, nosotros no debemos hacerlo, porque va a haber un pueblo que conozca a su Dios en medio del pueblo adventista. Dios va a tener una cosecha de trigo en la iglesia adventista y nosotros tenemos que desear ser parte de esa cosecha. Y Jehová tiene que ser nuestro Dios y tenemos que clamar a Jehová para que Él haga en nosotros la obra que prometió hacer. Y a eso fuimos llamados, a ser siervos fieles y prudentes, que sean parte del pueblo que conoce a su Dios, que conoce a Jehová y tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.